Bueno, iniciando nuestra segunda entrevista, tenemos a la presencia de Jaime Galarza, escritor y autor del libro La CIA en el Ecuador, para seguir analizando este tema. Don Jaime, muchas gracias por estar acá. Acabo de entrevistar al doctor Washington Tandazo, que está indignado y se siente perjudicado porque dice todo esto que ha salido publicado en diario El Telégrafo, y él dice, Telesur a mí me ha excluido, pero en diario El Telégrafo no tiene documentos de soporte, y muestra un documento que no tiene firma de responsabilidad y que incluso se mencionan nombres de personas que han estado relacionadas a este gobierno. ¿Cómo se puede entonces dar un sustento de credibilidad a este tema? Bueno, yo conozco a Augusto Tandazo hace bastantes años. Lo he conocido en su calidad de técnico petrolero. A mí también me llamó la atención ver el día de ayer la versión en el Telégrafo, en que se le implica como un relacionador público de la CIA, en definitiva. Así asoma, por lo menos esa es la lectura que yo pude sacar. ¿Usted pone un signo de interrogación a la credibilidad sobre ese involucramiento del doctor Tandazo? No le escuché la intervención que él ha hecho el día de hoy. Lo que sí debo decir, sin que esto signifique un juzgamiento de la persona, que el doctor Tandazo, de lo que yo recuerdo, comenzó sus actividades de experto petrolero en la época del gobierno de Rodríguez Lara, seguramente lo dijo así. Y me parece que a la época él era partidario de la política nacionalista del ministro Harry Ampudia, especialmente. Lo que no sé qué versión habrá dado él, si es que la dio alguno, respecto de la participación posterior. Porque, por ejemplo, él como experto petrolero y vinculado al problema en aquella época, debió conocer perfectamente que el golpe de Estado contra la política de Harry Ampudia, del gobierno de Rodríguez Lara, el famoso golpe de la funeraria, dirigido por el general Raúl González Alvear. Ese golpe fue organizado por la Texaco, fue organizado por las compañías petroleras, como auspiciado por ellas, como se desprende de los testimonios del propio líder de aquella revuelta fallida, que fue el golpe del 1 de septiembre de 1975. General Raúl González. Raúl González. Pero eso es un tema que no involucra al doctor Tandazo, pero vamos al tema. Es decir, no digo estamos hablando de una especie de acciones estratégicas, en todo caso. Pero vamos a eso. El embajador americano habla, dice, esto se viene escuchando desde hace tiempo, este es el discurso de toda la vida. ¿Cómo poder constatar que realmente existe una matriz de acciones para desestabilizar gobiernos de izquierda? Tengo aquí el libro original de Philip Agee, publicado en 1975, y lo tengo en la versión inglesa para darle mayor autenticidad. Inside the Company, el diario de la CIA. Philip Agee relata en esta obra, como digo, publicada en 1975, toda la intervención, la injerencia de la CIA en los años 60. Dice el embajador actual norteamericano, son historias antiguas. Son historias antiguas, sí, claro, pero historias tenebrosas, porque lo que refiere aquí Philip Agee, que entonces fue oficial de operaciones de la CIA en el Ecuador, no es una historia para echarla al olvido, porque simplemente él día por día va relatando la injerencia que tuvo la CIA en el reclutamiento de agentes, en el pago que él mismo personalmente hizo a muchos de los agentes, en el papel que cumplía cada uno de ellos. Cierto que muchos han desaparecido, muchos han muerto, pero resulta que si usted se guía por este libro y ve la cantidad de agentes ecuatorianos, que encuentra que algunos de ellos están vivos, por ejemplo,
Aquí puede hallar usted el nombre de la doctora Isabel Robalino Bollo, agente, dice, de la estación de la CIA en Quito, usada para dentro de los movimientos sindicales. Y la doctora Isabel Robalino asomó en días pasados suscribiendo un manifiesto de apoyo de 50 intelectuales a la precandidatura de Enrique Ayala Mora. Ahora, pero ¿qué documento? O sea, a ver, puede parecer una pregunta ingenua porque este tipo de cosas nadie lo deja con certificado o notarizado. Claro. Pero el tema es ¿qué tipo de sustento puede hacerse, puede haber y puede existir para poder llegar a esa verdad? Porque el día de mañana, como decía el doctor Tandazo, yo también escribo un documento, escribo un libro, genero una narrativa, pero no presento ninguna documentación que soporte aquello, pero sin embargo ya dejo etiquetada a la persona. Bueno, sí, efectivamente nadie es espía ante notario público, eso lo sabemos perfectamente bien. Pero en el caso del libro de Philip Agee, que ha dado sustento a numerosas versiones, en el caso de este libro hay que tomar en cuenta que varios de los personajes mencionados por él, después en la prensa ecuatoriana, varias ocasiones declararon a favor de la veracidad. Por ejemplo... ¿En qué año se escribió ese libro, por ejemplo? ¿Perdón? ¿En qué año se escribió este libro? 75. O sea, estamos hablando del año 75 y de una acción política de esta señora en respaldo de una candidatura. Es decir, ahora no tiene que ver de la época de este gobierno, sino tiene que ver en la época de la dictadura. Este libro. Así, de la época de esa dictadura. A lo que yo voy es al hecho de que varias de las figuras que constan aquí siguen actuando. Aquí consta, por decir algo, periodistas como el señor Jorge Rivadeneira del diario El Comercio. Él y sus hermanos constan como agentes de la CIA en aquella época, pero sigue actuando en la prensa, entonces, y nunca han desmentido. En cambio, agentes mencionados aquí como el general Marcos Gándaro Enríquez, en esa época, le dieron sustento de veracidad a esta obra cuando declaró a la prensa que en verdad él había tenido contacto con la CIA y que le estaba muy agradecido porque la CIA le informó acerca de los movimientos comunistas. Y ya para terminar, Jaime, si la CIA está tan interesada en acciones que desestabilicen gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda en la región, ¿significa que la política americana, norteamericana, está queriendo actuar de forma intensa dentro de Latinoamérica? Porque dio la impresión que con el gobierno de Barack Obama un poco el acercamiento con Latinoamérica era otro, la muestra es el acercamiento con Cuba, etcétera. Bueno, esa es la apariencia siempre engañosa de la política norteamericana, porque de un lado el caramelo para los latinoamericanos, el acercamiento a Cuba. De otro lado, en marzo del año pasado me parece que fue cuando el propio presidente Obama dictó un decreto por el cual se decía casi textualmente: Venezuela se ha constituido en un peligro grave e inusual para la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por un lado, el caramelo y por otro lado, el garrote. Y el garrote se está aplicando plenamente en todos nuestros países. Esto responde a un movimiento geopolítico, Latinoamérica muy cercano a Rusia, Latinoamérica muy cercano a Irán, en términos de gobiernos de izquierda, progresista, y hay un temor de que esos acercamientos tengan algún tipo de injerencia en la región. Sí, de hecho hay el temor. Por un lado, una cierta reducción de mercados que verían los Estados Unidos con motivo del incremento de las relaciones comerciales y económicas con Rusia, con China, con Irán. Y por otro lado, no olvidemos que caído la Unión Soviética, 1989, 1990, vino la globalización
y la globalización viene acompañado de la guerra cibernética y del dominio mundial de los Estados Unidos, del incremento de bases militares, de agresiones en Libia, Afganistán, Irak, Yemen, por todos lados. Gracias, Jaime Galarza, por estar con nosotros. Bueno, amigos televidentes, ustedes saquen sus propias conclusiones. Lo cierto es que yo no me quiero guiar por narrativas en cuanto a la asignación de nombres y apellidos de forma específica. Pero aquí lo que habría que analizar es algo que va mucho más profundo, salvando también la dignidad y el honor de las personas, por cierto. Pero la CIA es un mito. La CIA tiene presencia en la región y en el mundo. Pues no en vano. Muchas series de televisión americanas, incluso en CIS y toda la cuestión, narran sus programas y producen sus programas con base a todas estas historias de la misma CIA. Por eso digo, salvo la dignidad y el honor de las personas, porque yo no señalo con el dedo tan solo por narrativas. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal.